lo que viene. Entonces, volvimos con la tercera parte y la última parte de esta primera jornada. Y lo que vamos a hablar es cómo estos filtros se relacionan con el Machine Learning, porque para algo lo estamos viendo, ¿no es cierto? Y este ramo o este módulo diplomado de inteligencia artificial tenemos que aplicar inteligencia. Y la inteligencia artificial que estamos asociando es el tema de Visual Perception, y eso tiene relación con Machine Learning hoy en día. De hecho, muchas de las operaciones de procesamiento de imágenes hoy en día se hacen a través de modelos de Machine Learning. Por ejemplo, alguien me preguntó, ¿cómo puedo, si tengo una imagen de intensidades de gris, cómo la puedo colorear? No se puede colorear si un modelo no sabe la semántica de la imagen. O sea, si yo tengo una imagen en grises, un algoritmo simple no va a saber qué es cielo, qué es vegetación, qué es pista. No lo va a saber, ¿no? Y la información no queda guardada adentro, porque normalmente, por ejemplo, quiero restaurar una imagen de hace, no sé, 100 años atrás. ¿Cómo la hago? Entonces tiene que haber un modelo, ¿no es cierto?, de inteligencia que se entrene para pintar. Entonces, una de las tareas, de tantas tareas que hoy en día se hace a través de modelos de aprendizaje. O, por ejemplo, el detectar bordes. El método de detección de bordes que yo les he mostrado es un método, se llama método de bajo nivel, en el que el modelo no entiende que esto es una silla, simplemente ve que hay una variación de intensidad y dice que hay un borde, pero no entiende que hay una silla. Si supiera que hubiera una silla, posiblemente no detectaría los bordes que están de las sombras, ¿no?, que se ven en el asiento. En el asiento ven que hay unas sombras que aquí el método lo detecta porque finalmente el método no ve que hay una silla, ve diferencia nada más de colores. Y esas diferencias se llaman o está asociada a información de bajo nivel, o sea, información que no tiene semántica, ¿sí? Hoy en día hay métodos que sí son enriquecidos con la semántica, es decir, entiende que aquí son píxeles de una silla y pueden que entiendan que aquí son píxeles de un asiento y por lo tanto no deben tener borde, el borde está en los lados y funcionan más como una persona trazaría un borde de esta silla. Entonces, muchas operaciones necesitan el Machine Learning. Entonces, el aprendizaje de máquina o el Machine Learning, ¿qué es? Es un conjunto de algoritmos que tratan justamente de crear una función que aprende a través de la experiencia. Y esa experiencia tiene que ver con la data. O sea, dado que tengo datos, yo puedo crear una función que dependa de unos parámetros llamados W, que al aplicarse a una entrada genere una salida, donde esa salida sea correcta bajo la entrada que estoy indicando. Y esa correctitud tiene que ver con con el contexto, con la tarea que estoy desarrollando, y se mide con ciertas métricas, y que conforme yo voy entrenando con más datos, normalmente la tarea se va haciendo más, se va perfeccionando, ¿no? El desempeño es mejor. Y eso es el Machine Learning. Este entrenamiento se puede hacer en forma supervisada, es decir, conociendo a priori cuáles son las salidas que yo quiero tener, o se puede hacer en forma autosupervisada, donde el modelo trata de entender la data para generar salidas, cuando, por ejemplo, no hay etiquetas. O semi-supervisada, mezclando los dos mundos. O en algunos casos, cuando se trata de tomar acciones, hay algo que se llama reinforcement learning, aprendizaje reforzado. Pero el aprendizaje reforzado está asociado más a tareas en donde hay acciones que tomar. Por ejemplo, los videojuegos. Uno para hacer o a jugar un video, ¿no?, en la computadora tiene que tomar acciones. Me muevo aquí, me muevo allá, tomo cierta decisión. O los juegos de mesa, como el ajedrez, como, en fin, en el tipo de juegos. ¿Ok? Entonces, por ahí va Reinforcement Learning. Nosotros vamos a estar enfocándonos más bien, no vamos a ver Reinforcement Learning, vamos a ver métodos de aprendizaje supervisado. En algunos momentos voy a tocarles los modelos que se supervisan solos, llamados autosupervisados, y vamos a ver ello en el contexto de imágenes. Y el contexto de imágenes es particular, porque a diferencia de, por ejemplo,
del clásico modelo estructurado en el que yo quiero, por ejemplo, predecir el precio, hacer una predicción, una inferencia del precio de las casas, ¿no? En donde yo voy a medir parámetros como la edad, el tamaño, la cantidad de habitaciones, la comuna, el nivel de vegetación, la cantidad de farmacias, en fin. Yo puedo medir muchas cosas. Esas cosas que mido se llaman características. Y esas características arman un vector llamado el vector de características. Entonces, X representa un vector de características de algo que me interesa, como las casas, por ejemplo. ¿Sí? Este vector de características en un problema como el que vemos aquí es estructurado porque las características las tengo definidas. Pero el caso de imágenes no es así. El caso de imágenes, si me dicen, mira, este es que genera un algoritmo para diferenciar el gato del perro, ¿cuáles son las características? No puedo decir, tiene orejas o no tiene orejas, porque no, el tener orejas no lo tengo. Tengo que mirar y una característica debería un algoritmo calcular que tiene orejas. Eso no es fácil. Bueno, o que tiene, no sé, más pelos que el cachorro o el perro, ¿no? O tiene una cola más grande, tiene orejas triangulares, en fin, eso no es fácil de determinar. Entonces, por mucho tiempo se han utilizado algunas estrategias, obviamente, que generan algo que se llama el extractor de características de las imágenes. Y por mucho tiempo ese extractor de características se ha basado en los gradientes, en métodos que calculan las orientaciones de los gradientes localmente, por diferentes partes, y de acuerdo a sus orientaciones, yo puedo decir si esto se trata de un perro, de un elefante, en fin. ¿Por qué? Porque si se observan, los gradientes representan la forma, ¿no? La forma de los perfiles. Pero eso se complica cuando hay cambios de pose, cuando, por ejemplo, un perro está echado, entonces ya los gradientes no son suficientes. Entonces, el histograma de orientaciones ha sido ampliamente utilizado. No es más que calcular el gradiente, calcular un ángulo y generar esa frecuencia, un conteo. Entonces, genera un histograma de cuántos gradientes de 0 grados, de 10 grados, de 20 grados, en fin, uno discretiza, ¿no? En una cantidad limitada de ángulo, y tiene ello. Hay un método llamado HOC, Histogram of Oriented Gradients, que por mucho tiempo se ha ocupado del año 2005 hasta el año 2010 más o menos, y ha sido el estado del arte en ese tiempo, un método muy bueno para detectar objetos, clasificar, hasta que llegó la revolución del Deep Learning. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo tengo un problema fácil como esa silla con fondo blanco, resulta bueno un histograma de orientaciones. Pero si yo tengo un contexto difícil, en donde ustedes ven, y ahí hay una silla, sí, porque ustedes entienden la semántica, el humano entiende, aprendió de muchas cosas, y sabe diferenciar que hay una silla, pero un histograma de gradientes ahí les va a dar un caos, les va a dar un histograma caótico, porque por todo lado hay ángulos. Entonces hay problemas fáciles y difíciles. Si tienen un problema fácil como el de los dígitos manuscritos, posiblemente un histograma de gradientes funcione bien. Los ángulos ahí se diferencian. Una distribución del 9, como lo mostré en el código hace un rato, creo que fue este. Por ejemplo, el 9, los 9 se parecen en cuanto a su distribución de ángulos. Entonces, funciona bien. Pero si yo tengo dígitos que están en un cheque, por ejemplo, hay ruido en el fondo, hay leyado, hay símbolos raros, ya no funciona bien. Ya no funciona bien. Hay símbolos pegados, ¿no? Diferenciar que aquí hay un 1 y un 4, que aquí esto es el 9, el 5 y el 6 están pegados. Eso difícilmente va a funcionar bien con algoritmos tradicionales. Entonces, ¿qué hacer? Aquí es donde los filtros hay que interpretarlos de alguna manera. Un filtro, como el que hemos estudiado, tiene la peculiaridad de extraer información de acuerdo a la forma del filtro. Por ejemplo, si tengo un filtro como el que ven a la derecha, en la primera fila, lo más a la derecha, extrae información de bordes horizontales. Entonces genera una imagen en el que se van a resaltar los bordes horizontales, mientras que el filtro de abajo genera bordes, o resalta más la información de bordes
verticales. ¿Y eso será suficiente? Pues eso puede ser suficiente para diferenciar tal vez rectángulos o árboles de mesas. Puede ser. Pero en problemas más complejos como los que se han mostrado, posiblemente lo que necesitemos es un banco de filtros. Muchos más filtros. Y para eso hay una función llamada función de Gabor que me permite generar filtros con diferentes frecuencias, a diferentes frecuencias, y con diferentes orientaciones. Entonces yo puedo generar un banco de filtros y generar muchas características. ¿Y eso será suficiente? No, no es suficiente. Porque finalmente yo estoy estableciendo a priori estos filtros, las frecuencias, las orientaciones. Yo estoy como diseñando los filtros. Y por mucho tiempo, ese ha sido el trabajo. De hecho, los papers eran el nuevo conjunto de características que resuelve el problema de los dígitos. Eso se llamaba como ingeniería de las características. Y eso tenía sus limitaciones porque había que estar probando con diferentes combinaciones, en fin. Entonces, como nosotros hemos visto que el filtro no es más que un conjunto de pesos que procesa una imagen y hemos visto de que la operación es el producto punto y cada filtro opera de alguna manera a la imagen y genera una salida, para ciertos problemas, cierto conjunto de filtros son más útiles que otros. Entonces lo que hay que hacer es generar algoritmos que elijan esos filtros en lugar de definirlos a mano. ¿Sí? Y eso ha sido el trabajo que ha potenciado todo lo que tiene que ver con reconocimiento visual, en el que los filtros, en lugar de definirlos a mano, ahora se aprenden. Se aprenden a través de redes neuronales. Redes neuronales que tienen harta profundidad. ¿Por qué harta profundidad? Porque permiten extraer y combinar diferentes tipos de información. Redes neuronales que no solo aprenden 3 filtros, sino que aprenden 10, 100, muchos tipos de filtros. ¿Ok? Y cada uno de esos filtros tiene parámetros, los W, y los W son los que hay que aprender. Entonces, la revolución ha estado justamente en que ahora estos filtros extractores de características ya no más se definen a mano, ya no más se definen a través de estas funciones, sino que se aprenden. Se aprenden a través de redes neuronales. ¿Ok? Entonces, entrando al Deep Learning, ¿qué es el Deep Learning? El Deep Learning es una familia de redes neuronales que contienen muchas, muchas capas, es decir, hay una organización jerárquica. Pero lo importante es que cada una de esas capas tiene una operación elemental, tiene una unidad que opera de manera muy simple. Esa unidad es la neurona, que tiene entradas, que son los X, que tiene pesos, que son los que aprende, y que tiene una salida. Adicionalmente, la salida es afectada por una función no lineal para dar mayor capacidad al modelo. Y esta operación que vemos en la neurona es el producto punto. Y esa operación de producto punto es la misma que hemos visto cuando hemos visto correlación o convolución, particularmente la correlación. ¿Sí? La mascarita que pasa por la imagen y con esos pesos que tiene en un momento determinado va calculando una salida. ¿Sí? Eso se puede representar con una neurona, ¿no? La neurona representa la salida. Vamos, voy a hacer el gráfico. Voy a retroceder un poco, disculpen aquí. Voy a retroceder hasta donde tengo esto para hacer esa asociación. Entonces, acá tengo la operación, que es donde quería llegar. Este W es el filtro que hay que aprender, que va a multiplicarse por las entradas a una neurona van a ser esto de aquí, esto de amarillo con verde. Estos pesos van a ser fijos porque los pesos se mantienen fijos para todo el procesamiento de esta imagen. ¿Sí? Y cada neurona va a generar una salida. Aquí tengo una neurona, aquí tengo una neurona. Es decir, las neuronas se van a distribuir espacialmente en 2 dimensiones, X e Y. Sí, y cada neurona va a recibir entrada de una parte correspondiente también espacialmente en la imagen de entrada y con unos pesos determinados, que son los pesos del kernel de convolución, y voy a generar la salida en cada ubicación. Entonces, acá tendré tantas neuronas de salida como puntos tenga en la imagen de entrada, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer ahora, entonces ahora podemos hacer eso. Ahora, volvamos a donde nos quedamos. Entonces, estos filtros, que aquí puse 3,
hay que aprenderlos. A través de una red que se llama neuronal convolucional, que es un tipo particular de modelo de deep learning formada, o sea, es una red neuronal formada por capas convolucionales, principalmente. ¿Qué son las capas convolucionales? Esto que ven de azul, que aprende esto de rojo, que son los filtros, y genera estos mapas que vemos aquí, ¿no? Cada uno de esos mapas. ¿Cuántos filtros, cuántos mapas podemos generar? Muchos. Cuando digo muchos, que pueden un nivel ser 100, 128, 500, en fin, dependiendo de las capacidades y de las características del modelo. Y tiene una representación jerárquica. Es decir, al inicio tengo filtros que reciben información directa de la imagen. Luego tengo filtros que reciben información procesada, es decir, que reciben información de la respuesta de otros filtros. Y así sucesivamente. Voy encadenando la información hasta que finalmente tenga información suficiente para poder clasificar. Entonces, lo que está al final es información que tiene más semántica. Lo que está al final ya trata de entender la imagen. De hecho, vamos a hacer, o voy a explicarles un experimento que hicimos con un estudiante este año, a inicios de este año, sobre qué es lo que aprende cada uno de los niveles de esta red. Y estos son las redes convolucionales, ¿no? El tamaño del filtro también se define a priori, o sea, eso no se aprende, eso se va a definir, es un hiperparámetro. Pero normalmente lo que uno hace es definir tamaños chicos, como de 3x3, y lo que tiene que diseñar son cuántos bloques voy a tener. De eso vamos a hablar en la siguiente clase. Por ahora ha sido, digamos, eso la clase de hoy, y voy a dejar estos minutos para cualquier pregunta que tengan sobre lo que hemos visto hasta ahora. Preguntas y comentarios. Una pregunta. Sí. Vamos a seguir viendo tratamiento de imágenes. Por ejemplo, No, tratamiento de imágenes como procesamiento de imágenes, no, vamos a hacer reconocimiento de imágenes. Es decir, en la próxima clase vamos a aprender arquitecturas para clasificar imágenes, arquitecturas para obtener representaciones y comparar imágenes, pero no para tratarlas como, por ejemplo, eliminar ruido o hacer morphing. Eso no es parte de los objetivos de este ramo, sino más bien es cómo usamos la inteligencia artificial, o sea, el deep learning, para resolver problemas de reconocimiento visual. Ok. Es que yo estaba viendo un paper el fin de semana para reconocimiento como de gráficos a partir de imágenes. ¿Qué O sea, se gráficos? tomaba una foto de un gráfico del periódico ¿Ya? y extraía la información, la metainformación, por ejemplo, labels, la orientación, colores, axis y todo eso. Mm. Y veía que bien genial, por ejemplo, utilizaban esto de Google, Tesseract, creo, para leer el texto, para extraer el texto. Tesseract es un modelo bastante antiguo de Google. Sí, ese era antiguo, pero lo que me gustaba era de que seleccionaban un pedacito del texto y que le cambiaban la orientación. ¿Eso con qué sería? Por ejemplo, en teoría Tesseract funcionaba con información que está orientada horizontalmente. Sí. Entonces yo como que le daban vuelta al texto para que Tesseract funcionara mejor. ¿Eso es eso es otra rama muy distinta o es? No, son operaciones, claro, de imágenes que uno detecta la orientación de, por ejemplo, yo puedo detectar la orientación de un texto y Sí, puedo regularizar, o sea, ponerlo en una posición estándar, de manera de que el texto esté bien alineado. Eso se hace exacto. cheques, eso se hace cheques. Normalmente hemos trabajado, de hecho, hace un tiempo, hace unos años, desarrollamos un método para leer montos, y lo voy a explicar más adelante. A través de métodos de detección. Pero antes de entrar a eso, el cheque tiene que alinearse, porque los cheques vienen inclinados cuando pasa por el escáner. Entonces hay que encontrar el ángulo de inclinación y luego regularizarlo. Eso no lo vamos a ver porque son operaciones de Ah, procesamiento ya. de imagen. Ah, Pero si ya. tienen alguna duda, algo, ahí les puedo sugerir cosas. Una vez que está alineado, uno puede aplicar técnicas de reconocimiento de texto.
o Sí, reconocimiento de funciona dígito. mejor en... Ujú. Sí, eso sí, sí. Pero lo que sí vamos a ver son cosas de reconocimiento. Cómo reconocer, por ejemplo, podrían hacer en la tarea de detección, podría dejarles, que es una tarea que siempre he dejado, por ejemplo, reconozcan montos. Dado un algoritmo, dado un pedazo de cheque, entienden un modelo que reconozca cuál es el monto ahí. Eso va a ser parte de una tarea, Ah, posiblemente. O dado una imagen con prendas de vestir, generen un modelo que detecte dónde está la camisa, dónde está la polera, los zapatos, el jean, en fin. Eso es parte de la tarea. O sea, vamos a estudiarlo y va a ser parte de una tarea también. Eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Las clases quedan grabadas. Voy a detener la grabación.